Bueno, iniciamos con el mapa conceptual. Yo lo hice basado al equipo en Atlético Nacional 2016. Voy de abajo hacia arriba. Iniciamos con la ofensiva, que tengo ataque organizado. Como tal, en el recurso número 1 tenemos el ataque por bandas, que como variante tenemos el cambio de orientación. En este ataque por bandas usamos el uso de amplitud con extremos y laterales para generar superioridad en zonas exteriores y en los centros. ¿Qué realizamos en esta acción? Básicamente que al buscar amplitud siempre se pasaba el balón de Enríquez con el lateral, que es Farid Díaz, a lo que a su vez conducía el balón un poco buscando una progresión, aprovechando un espacio libre que tiene, y siempre se la pasaba a Jonathan Copete para buscar generar llegar a la zona ofensiva con un pase largo y que Jonathan Copete llegue a la zona B para generar un centro, realizar tiro a puerta o buscar un tiro de esquina. Johan Cruyff define que esa desorganización de los defensas nos ayuda para abrir espacios interiores, como lo fui diciendo. Al generar ese ataque por bandas, siempre se buscaba superioridad en las zonas exteriores, ya que si el pase lo realizaba Enríquez, siempre llegaban los dos, tanto Jonathan Copete se ayudaba de Farid Díaz, o pues llegaba Farid Díaz, realizaba el pase y siempre realizaba el pase a Jonathan Copete. Teniendo esto en cuenta, realizaba el centro para buscar a Borja o a Alexander Mejía, que ellos, Alexander Mejía es de la zona media y realizaba goles, por decirlo así también, y buscaba mucho era a Miguel Ángel Borja en ese momento o a Marlos Moreno, que siempre se mantenían en la zona de los centros. Como recurso número 2 tenemos el contraataque, que es la recuperación y la progresión rápida, aprovechando la desorganización del rival. En este caso era Rosario Central, que me basé en ese partido, generando muy pocos pases. Como lo dije en una acción específica del juego, se realizó pase desde el portero, que fue desde Armani. Le dio el pase a Enríquez se la pasó a Farid Díaz, él condució un poco el balón, aprovechando un espacio que tenía, y mandó un pase largo hacia Jonathan Copete. Entonces ese sería el contraataque que buscamos en la zona ofensiva. Sachi nos habla que la importancia de atacar cuando el rival esté desequilibrado. Un problema que tenía Rosario Central en su momento es que el lateral no era tan bueno, y siempre buscaba ayuda del central para defender a Jonathan Copete, porque el lateral se lo pasaban, por decirlo así, muy fácil, y buscaba que llegara el central, que era el número 2 de Rosario Central, y cerrara a Jonathan Copete. Como recurso número 3 tenemos el ataque directo. Este se utiliza para progresar rápidamente, evitando la presión del rival, especialmente cuando pues el rival, en este caso Rosario Central, adelantaba las líneas. En hubo un momento del partido que la tenía Enríquez o Bocanegra, que eran los dos centrales. Siempre buscaban era adelantar el equipo, progresando al espacio libre que tenían, y cuando veían que se acercaban los de Rosario Central, los atacantes, siempre lanzaban el balón para realizar pocos pases, y que la variante que yo tengo es el movimiento entre línea con el 10. Siempre buscaban al 10, que en este caso es Magnelli Torres. Magnelli Torres buscaba siempre abrir el espacio
y superar estas líneas de Rosario Central. También hubo un momento que pues en una función que tenía Magnelli Torres, si no la cumplía, se iba y llegaba Alejandro Guerra, que es un extremo, a ayudar y hacerla como 10 para avanzar el equipo y adelantar las líneas, que ese fue el jugador clave del partido. Teniendo esto en cuenta, Alejandro Guerra fue el jugador clave, como lo dije anteriormente, y adelantaba las líneas cuando se evitaba esta presión del rival y polarizaba bastante rápido el balón. Como transiciones de defensa-ataque, tengo la primera, que es conducción individual tras robo, que esta es romper líneas. Como variante tengo romper líneas sin necesidad de pase. Diego Simeone nos comenta que es necesario romper las líneas rivales sin necesidad de un pase inmediato. El jugador progresa en conducción aprovechando los espacios libres. Como muy bien lo dije, en un momento del partido, Farid Díaz siempre aprovechaba ese espacio libre y progresaba en conducción con el balón para adelantar ese espacio libre que tenía y realizar un pase largo. Chino llegaba al centro, que fue cuando él perdió el balón y bueno, se la pasó a Sebastián Pérez y Sebastián Pérez la perdió el balón y volvió Farid Díaz, recuperó el balón y avanzó en conducción aprovechando ese espacio libre y se la volvió a pasar a Alejandro Guerra para progresar así con el balón y aprovechando el espacio libre que tenían estos tanto defensas como medios para avanzar el equipo. Como recurso número 2, y tenemos salida rápida combinativa. Y como variante tenemos pocos toques. Xavi Hernández nos dice que para mantener el control sin perder la velocidad ofensiva, pues teniendo en cuenta que se realiza una secuencia muy corta de pases tras la recuperación. Como lo dije en la anterior jugada, Farid Díaz recupera el balón y de una vez realiza el pase a Alejandro Guerra. Esto buscando ya que recuperó el balón y realizando el pase a Alejandro Guerra para que a su vez realice otro pase a Alexander Mejía para progresar el balón o retroceder buscando en un control mejor de la pelota sin perder la velocidad ofensiva que tienen en el juego, porque al realizar esta acción que la que acabé de mencionar anteriormente, ellos buscaban que no retroceder, sino progresar con ese balón tras la recuperación que realizaban. Bueno, como siguiente recurso tenemos el contraataque directo y como variante tengo el balón profundo a la banda con Jonathan Copete. Como autor tengo a Rafa Benítez, que nos habla que al ganar metros rápidamente y sorprender esto después de un robo, se realiza un pase largo a zona ofensiva. Siempre cuando se realiza un robo o un contraataque directo, el pase siempre iba a Jonathan Copete. Hubo en un momento del partido que fue un tiro de esquina, se realizó una recuperación en donde Enríquez la cabecea y la recibe Alexander Mejía. Alexander Mejía realiza el pase automáticamente a Alejandro Guerra y Alejandro Guerra ve en la banda a Jonathan Copete y le manda el balón en un pase largo. Pero no se logra ejecutar porque llega rápidamente el portero de Rosario Central y manda el balón a un lanzamiento
un saque de banda. Bueno, ya pasamos a lo defensivo, que es de ataque a defensa. ¿Qué tenemos? La primera, falta táctica como recurso y como variante la organización defensiva rápida. Como recurso número 1, que es la falta táctica, pues José Mourinho nos comenta que tenemos que evitar las situaciones de peligro al cortar la transición ofensiva del rival. Esta situación de peligro se vio demasiado contra Rosario Central, que tras una pérdida de Farid Díaz en la zona media, el jugador de Rosario Central realizó un pase largo hacia el extremo y pues el que lo estaba cubriendo era el otro extremo, que era Jonathan Copete. En este momento Jonathan Copete se va hacia la banda, va en velocidad, y cuando el jugador llega a la zona ya de la bomba, llega Jonathan Copete y lo barre. Se realiza un penalti y la vuelve a tocar con la mano. Nos cobran ese penalti y fue el primer gol para Rosario Central en el partido. Como siguiente recurso tenemos el recurso número 2, que es la presión tras pérdida, y como variante tenemos que forzar al rival a jugar por las bandas. Jürgen Klopp nos habla que para evitar el contraataque del rival se debe recuperar la posición realizando presión inmediata tras perder el balón para recuperarlo. Siempre cuando se perdía el balón en esta transición siempre se tenía que recuperar inmediatamente. Vuelvo al mismo ejemplo de Farid Díaz, que en este caso cuando le realizó un pase a Sebastián Pérez, él pierde el balón y el jugador de Rosario Central corre en velocidad y genera una progresión aprovechando ese espacio libre que tenía. Pero llega Farid Díaz y le hace un robo de balón, realizando así su presión inmediata tras perder el balón, que lo perdió Sebastián Pérez. Pero llega de una manera bastante eficaz. Farid Díaz le quita ese balón y se realiza una transición de defensa a ataque. Como siguiente recurso pues tenemos el repliegue intensivo y como variante tenemos el cierre entre líneas. Diego Simeone nos comenta que al reducir los espacios y proteger la portería, los jugadores tendrán que formar líneas juntas para un retroceso rápido de todos. En el momento que siempre se retrocedía, que siempre se perdía el balón, los jugadores buscaban reducir los espacios para que solo se jugara por las bandas. Al realizar esa presión tras pérdida, por decirlo así, y ese repliegue intensivo, siempre buscaban que Rosario Central se fueran a jugar por las bandas, porque eran muy, por decirlo así, muy malos, o tal vez no eran su fuerte jugar por las bandas. Solo jugar por el medio eran bastante buenos. Por eso se realiza el gol, como les dije anteriormente, que fue de que la pierde Farid Díaz desde el medio, realiza un pase largo hacia prácticamente la banda en la zona media y se realiza ese penalti. Entonces, al realizar un repliegue intensivo, pues se busca reducir los espacios y proteger la portería, formando líneas juntas, que en esa línea junta, pues de los 4 jugadores que estaban primero es Bocanegra, Enríquez, Farid Díaz y Alejandro Bernal. Como sistemas de juego, pues tenemos que el nuestro principal es el 4-2-3-1. La transición ofensiva es un 2-3-5 con laterales altos. ¿Por qué los laterales altos? Los laterales altos nos ayudan
aislar al 9 también, dependiendo del rendimiento del 10. Porque dependiendo del rendimiento del 10, buscando que McNally Torres siempre se quede en el medio campo y ayuda a progresar el equipo. Esto también puede requerir un poco de que los extremos tengan que trabajar bastante, como defensivamente, tanto como ofensivamente. También tenemos un 3-2-4-1 que en este caso, pues, en este se buscaba la superioridad del mediocampo y entre líneas buscando un buen equilibrio entre el control y el ataque, permitiendo generar muchas líneas de pase y facilitando la presión alta, teniendo en cuenta que siempre se buscaba subir los espacios o generando, aprovechando el espacio libre que tenían. También buscamos en el 2-3-5, que es la máxima presencia ofensiva, que son 5 jugadores arriba, que esta es muy buena para la amplitud y la profundidad, superando las últimas líneas, ya que siempre se buscaba el gol para que llegaran los laterales altos, que en este caso era Bocanegra y Farid Díaz. Buscaban ampliar el juego por las bandas y ayudarse con los extremos. También tenemos que un lateral se queda como tercer central, teniendo en cuenta que el lateral puede subir como extremo o carrilero alto, que nos ayudaba bastante, que en este caso era Farid Díaz en su momento. Como transformación defensiva, pues tenemos que el 5-4-1 y el 9 lo dejamos solamente arriba para que vaya a molestar, a querer quitar el balón, teniendo en cuenta que este solo es para molestar a los rivales y poder generar un contraataque si llegan a perder el balón, que en este caso uno de los mediocentros baja como tercer central, y los laterales se cierran actuando como carrileros, y pues los extremos bajan para hacer una línea de 4. Este sistema puede ser un compacto porque pues buscamos que sea muy defensivo, que queden 5 abajo, 4 en el medio y 1 arriba, que es el 9 molestando hacia donde vaya el balón. Como pues ventajas también tenemos del 4-1-1, que es uno que yo puse, que me parece bastante bueno, que es un sistema muy compacto y ordenado, fuerte en defensa y en el bloque medio o bajo, para buscar un buen equilibrio por las líneas y por los laterales, que nos están ayudando con los laterales, con los extremos, como bien lo dije, porque siempre buscábamos ampliar con Jonathan Copete en este caso. Y bueno, como desventajas tenemos que, dependiendo del rendimiento del 10, se puede jugar. En este caso, el Nacional del 2016 era bastante con su 10, que era McNally Torres, y en su momento que hubo también su auge, por decirlo así, Alejandro Guerra. Y el 9 que puede quedar muy aislado, teniendo en cuenta la transformación defensiva, que es el 5-4-1, y dejando solo al 9. También tenemos que tener en cuenta que los extremos tienen que trabajar demasiado defensivamente, como lo dije en la acción anteriormente, que cuando la pierde Farid Díaz en la zona media, que este es un jugador dinámico que siempre se movía de un lado para otro, tuvo que bajar Jonathan Copete a trabajar defensivamente, y en este caso nos cobran el gol. Cuando
se realiza un 2-3-5 con laterales altos, es bastante o es muy vulnerable el contraataque, ya que al ser un contraataque siempre vamos a tener 5 arriba y se busca que solo tengamos la pelota nosotros y buscar el gol como se pueda. Pero al realizar un contraataque puede ser bastante vulnerable porque pues ellos van a superar la línea de 5 y ya quedarían solo con otros 5 que serían los 3 medios y los 2 defensas que hay abajo. Los centrales deberían ser bastante rápidos y dominantes teniendo en cuenta su exigencia física también. Por ejemplo, siempre se utilizaba que el jugador que se quedaba de central principal era el capitán Enríquez, que él no dejaba pasar ningún balón, por decirlo así. A lo que a su vez también estaba Alejandro Bernal, pero en este caso era mucho mejor Alexis Enríquez. Y pues es bastante desgastante físicamente para los mediocampistas. Como lo dije, los 3-4 mediocampistas tres medios que habían, teniendo en cuenta con su 10, era Alexander Mejía y Magnelli Torres, teniendo en cuenta que ellos actuaban de 10 y ayudándose de los extremos que podían ser en este caso Alejandro Guerra y Jonathan Copetti. Pero pues el más desgaste físico lo tendría era Alexander Mejía y Magnelli Torres, que siempre buscaban progresar el equipo. Se exige los jugadores muy tácticos e inteligentes. En este caso, el jugador más inteligente y tácticamente era Enríquez en la zona de los centrales, en la zona de los laterales Farid Díaz o Bocanegra, que los dos siempre buscaban era subir el equipo dando un pase largo. En la zona media, el jugador más inteligente era Magnelli Torres con sus pases precisos, pero el jugador más táctico era Alejandro Guerra, que siempre buscaba progresar entre todas las líneas que tenía de ofensivas, siempre buscaba pasar esa línea o realizar un pase profundo. Y en la zona de los extremos, el jugador más inteligente se podría decir que es sería Alejandro Guerra también en ese tiempo, o sería también Marlos Moreno, tanto inteligente pero más táctico era Jonathan Copetti, y pues en la zona de arriba era Miguel Ángel Borja en ese momento. En este caso hay menos presencia ofensiva cuando se realiza un 5-4-1 porque solamente queda arriba Miguel Ángel Borja para estorbar, molestar al rival para quitarles el balón.